nada, darles una bienvenida al webinar. Yo soy el doctor Sergio Méndez Gutiérrez. Ahorita voy a entrar un poquito más en mi historia y demás para los que no me conocen. Y como les mencionaba, manténganse durante toda esta transmisión porque al final tenemos unas sorpresas increíbles para todos ustedes. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de hipotiroidismo? Esto me pasa muchísimo en la consulta. Llevamos mucho tiempo viendo pacientes con hipotiroidismo, de hecho es el 90% de nuestra consulta. Y ahora les platico un poquito de mi historia, verán por qué estoy tan relacionado con esta condición, este padecimiento. Pero la pregunta más importante, ¿es posible sentirse bien aún con hipotiroidismo? Y la respuesta es que sí. Desafortunadamente, allá afuera, muchos pacientes que están escuchando ahorita y para el cual va dirigida esta plática, que es para el público general, los pacientes, han estado de doctor en doctor, muchos endocrinólogos o médicos internistas, etcétera, y aún así siguen teniendo síntomas de hipotiroidismo. Y esta razón la vamos a resolver el día de hoy con los tips que les vamos a dar al hipotiroidismo. Y esto es porque desafortunadamente en el ambiente médico estamos haciendo pues las cosas no de la manera más adecuada. Pensamos que sanar el hipotiroidismo solamente es dar un medicamento para el hipotiroidismo, pero desafortunadamente las cosas no funcionan así con la mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas y el hipotiroidismo no es la excepción. Entonces, es por eso que tenemos que sanar desde la raíz, tenemos que encontrar el problema desde la raíz. Y como les dije, hoy en día la medicina está enfocada solo en medicamentos o soluciones inmediatas que desafortunadamente no sanan al paciente desde la raíz o desde el problema inicial. Y es por eso que digamos este término tan importante que es la medicina funcional, que es lo que llevamos practicando por más de 6 años, creo que llevamos 10, siempre digo que llevamos 6, pues llevamos por ahí de 10 años. De hecho, el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, del cual hablaré más adelante, les platicaré la historia del centro, pero llevamos practicando medicina funcional por más de 6 años. ¿Y qué es la medicina funcional para los que no conocen qué es la medicina funcional? Bueno, la medicina funcional es un enfoque personalizado, centrado en el paciente. Eso significa que vamos a hacer trajes a la medida, como siempre les menciono. En medicina funcional hacemos trajes a la medida. Eso significa que cada paciente va a recibir un tratamiento específico. Por ejemplo, podemos tener a 2 pacientes con hipotiroidismo autoinmune y cada uno tener algo parecido en el tratamiento, pero muchas cosas pueden variar en su tratamiento y esto es lo que hace especial a cada uno de ustedes y por eso que cada uno de ustedes responde diferente a diferentes estrategias terapéuticas y es por eso que a veces hay que buscar con algunos pacientes algunas otras estrategias para que terminen de solucionar sus problemas. Como les menciono a muchos de mis pacientes, soy difícil de cansarme intentando buscar las soluciones para cada uno de ustedes. Siempre escarbamos un poquito más, es que no logramos llegar a la meta y buscando diferentes causas o diferentes razones por las cuales siguen habiendo estos síntomas. Y bueno, eso es lo que hacemos en medicina funcional, es una medicina personalizada. Otra cosa importante es que es una medicina basada en evidencia científica. Esto significa que todo lo que hacemos está sustentado en el ambiente médico, con artículos científicos que respaldan lo que hacemos. Y la otra y la más importante es que esto lo hacemos con la finalidad de restablecer la salud del paciente, con la finalidad de encontrar el problema de raíz para de esta manera mantener la funcionalidad del organismo de cada uno de los pacientes. Este es el verdadero significado de la medicina funcional, que tal vez nunca lo habían escuchado de manera tan detallada. Lo más importante que me gustaría mencionarles de medicina funcional es que no es una moda, no es una nueva especialidad, simplemente es una forma de abordaje en el paciente que nos permite encontrar el problema de raíz para así sanarlo de manera oportuna y poder llevarlo al estado óptimo de salud. Y lo que les mencionaba anteriormente, que me he encontrado en la consulta durante muchísimo tiempo, es a todos estos pacientes con hipotiroidismo que siguen y siguen en doctores sin encontrar la solución.
Y es por eso que esta forma de pensamiento tiene que cambiar, el ambiente médico tiene que cambiar, trabajar mucho más en equipo, en colaboración con diferentes especialidades, en nutrición, en endocrinología, en medicina funcional o cualquier especialidad que sea necesaria para poder recibir el tratamiento adecuado para cada uno de ustedes y poder llegar al balance de la manera más adecuada y poder gozar de salud óptima. Y eso, por supuesto que se puede lograr. Nosotros hemos vivido año tras año viendo a miles de pacientes en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional y encontrando que cada vez más pacientes buscan este abordaje porque saben por recomendaciones, por familiares, por incluso las redes sociales, que cada vez la gente se siente mejor con un abordaje integral, un abordaje sistémico y no simplemente con un medicamento o una solución que intentan hacer muchos doctores, desafortunadamente, por allá afuera, que intentan hacer solamente con una pastilla, un medicamento o diversos medicamentos. Hay pacientes que tienen toda una farmacia encima intentando solucionar cada uno de los síntomas dirigidos a un medicamento dirigido a cada uno de los síntomas para intentar sanar a ese paciente y desafortunadamente las cosas no funcionan así. De hecho, muchos de estos medicamentos pueden empezar a generar más efectos adversos de los beneficios que pueden estar generando en realidad en ese paciente. Y ¿para quién va dirigido este webinar? Es nada más bien dirigido para todos los pacientes que tienen hipotiroidismo y que ya conocen que tienen hipotiroidismo, pero a muchos pacientes que vieron pues todo en Instagram y demás que vamos a hacer este webinar, muchos de ustedes ya piensan que pudieran tener un problema de tiroides y es por esto que tal vez les llamó la atención meterse este webinar y aquí podrán darse cuenta de cuáles son los síntomas más importantes en el hipotiroidismo y nos damos cuenta que un gran porcentaje de la población no sabe que tiene hipotiroidismo y siguen allá afuera sintiéndose mal y siguiendo sin estar en un estado óptimo de salud. Y es por eso que también las personas que creen que tienen hipotiroidismo están completamente invitadas a este webinar y a nuestro seminario de hipotiroidismo para que puedan encontrar todas las soluciones y puedan empezar a sanar desde la raíz. Y bueno, como les mencionaba al principio, soy el doctor Sergio Hernández Gutiérrez. Me gustaría platicarles un poquito acerca de la historia de tanto personal como de los institutos de los cuales soy fundador y director actualmente. Yo soy, les voy a platicar un poquito de mi historia. Yo soy médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac y siempre me ha encantado llevar un estilo de vida adecuado, hacer ejercicio, comer saludablemente, etcétera. Y es por eso que después de terminar la carrera de medicina, me enfoqué a realizar diferentes posgrados en medicina. Después de realizar la carrera de medicina, terminé y ingresé a un diplomado de nutrición y antropometría aplicada al deporte, porque soy fanático del ejercicio y de la alimentación. Entonces quise combinar esto en un diplomado en la Universidad Iberoamericana. Después de esto realicé un diplomado en medicina antienvejecimiento, medicina estética y antienvejecimiento aquí también en la Ciudad de México. Y al terminar estos dos diplomados, abrí mi primer consultorio aquí en la Ciudad de México y empezamos a realizar más que nada tratamientos estéticos, por ejemplo, aplicación de Botox, rellenos, etcétera. Y cosa que sigo la aplicación de Botox y de hecho en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional tenemos un área de spa que se quedó gracias a todo lo que realicé durante años de medicina estética y antes de envejecimiento tenemos un área de spa a la cual todos ustedes están invitados y cuando empecé a utilizar estos dos entrenamientos en mi vida llegó para mí hace 6 años algo que está muy de moda actualmente que es la dieta cetogénica. En un congreso de medicina estética me presentaron digamos que conocí lo que era la dieta cetogénica, me llamó mucho la atención. Dije, bueno, vamos a seguir capacitándonos en dieta cetogénica y empezamos a hacer dieta cetogénica en ese primer consultorio que antes se llamaba Anti-Aging Medical Group, igual aquí en la Ciudad de México, y empezamos a utilizar la dieta cetogénica principalmente para la disminución de peso. Y ahí es donde empecé a preguntarme más acerca de cómo sanar a mis pacientes. ¿Por qué sucedió esto?
porque bueno, empezamos a utilizar la dieta cetogénica, que como tal vez muchos de ustedes saben, es un abordaje bastante estricto en la alimentación y muchos pacientes responden muy bien a esta terapia y bajan muchísimo de peso. Pero me empecé a dar cuenta que muchos pacientes no mejoraban a pesar de ese estricto en la alimentación. Y curiosamente, muchos de estos pacientes lo que tenían en común era que tenían diagnosticado hipotiroidismo. Y ahí empezaron mis preguntas en mi carrera médica. ¿Por qué estos pacientes con hipotiroidismo no responden bien a pesar de hacer un abordaje tan estricto en la alimentación? Y yo veía sus estudios de laboratorio y decía, bueno, aquí no hay ningún problema, todo está bien, todo está claro, el problema es tiroides, pero yo sabía en mi interior algo más. Empezó mi investigación acerca de esta hermosa glándula que gobierna el metabolismo de todos los cuerpos. Y entonces fue ahí que investigando y tratando de encontrar soluciones para todos ustedes, llegué a la medicina funcional en un instituto que se llama The Institute for Functional Medicine, en el cual soy de los pocos médicos certificados en medicina funcional en la Ciudad de México. Somos como están, pero soy de los pocos médicos certificados, de hecho fui de los primeros médicos certificados en México por el Instituto de Medicina Funcional, que es hasta el momento el instituto pues, más importante a nivel mundial como escuela capacitadora de médicos funcionales. Y después, como ya se dieron cuenta, soy un poco inquieto en cuanto al aprendizaje. Siempre me ha gustado también el tratamiento hormonal y sabía que la combinación de la medicina funcional con la terapia hormonal podría dar muy buenos resultados en mis pacientes. Y es ahí donde busqué otro lugar en donde capacitarme en el manejo de hormonas bioidénticas. Y es ahí donde encontré a World Medical, mi maestro en hormonas bioidénticas, el doctor Neil Rozier. Y después de terminar mi certificado en medicina funcional, hice una certificación en el manejo avanzado de hormonas bioidénticas con el doctor Neil Rozier en World Medical. Y es así como he logrado pues, encontrar las mejores instituciones para capacitarme y poderles dar la mejor ayuda. Como ya les mencioné, es abordar al paciente de manera integral, completa, como un solo organismo y no solamente como hígado, cerebro, intestino, no como órganos y sistemas por separado, sino como un solo organismo para recobrar la salud de todos nuestros pacientes. Después de ahí, en el inter de estar haciendo todos estos estudios en mi carrera, digamos, médica, fundamos hace 6 años aproximadamente el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, del cual soy fundador y director actualmente. El Centro de Nutrición y Medicina Funcional también nació por una necesidad que me di cuenta con mis pacientes. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, empecé a ver pacientes, empecé a utilizar la medicina funcional para empezarlos a sanar, les empezó a ir súper bien. Algo curioso que me pasó es que empecé con un paciente que se veía bastante complejo, le fue muy bien y ese paciente me recomendó con otro familiar o amigo y me trajo a un paciente con mayor nivel de complejidad y así fue aumentando el nivel de complejidad que me estoy enfrentando en la consulta, al punto que dije, tenemos que formar una institución que hoy en día es el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, que tenga diferentes especialidades médicas para poder abordar en equipo a estos pacientes de nivel de complejidad muy elevado desde el punto de vista médico, para poder ayudarlos a sanar desde la raíz. Y es así como nace el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Ciudad de México, en el cual somos diferentes especialistas. Tenemos ginecólogos, cardiólogos, nutriólogas, health coaches, psiquiatras, oftalmólogos, etcétera, de tal manera que podemos trabajar en equipo con la necesidad que tenga el paciente para poder colaborar y darle salud a cada uno de nosotros. Y después de fundar el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, nos empezamos a dar cuenta también de dos necesidades grandes a nivel general en nuestra población, principalmente en la Ciudad de México. Número uno era la necesidad de capacitar a más médicos o profesionales de la salud
para realizar este tipo de abordaje y poder ayudar a más gente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nosotros no podemos con todo el mundo de pacientes que tenemos allá afuera, que desafortunadamente por el mundo en que vivimos hoy, las enfermedades crónicas siguen en aumento, al menos de que empecemos a hacer algo, y eso lo platico en cada una de mis charlas acerca de medicina funcional. Entonces tenemos que empezar a cambiar este ambiente. Pero gracias a esto empezamos y fundamos hace 2 años el Instituto de Especialización en Medicina Funcional. Y este instituto nació a partir de esta necesidad de capacitar a más profesionales de la salud. Y empezamos con certificaciones en diferentes áreas de la salud, por ejemplo, hipotiroidismo y ovario poliquístico, salud gastrointestinal, salud cardiometabólica. Empezamos con estas certificaciones y la verdad es que empezamos a tener una respuesta muy increíble de todos los profesionales de la salud. Hoy tenemos más de 2,000 alumnos certificados en cada una de nuestras áreas del Instituto de Especialización y Medicina Funcional. Y siguiendo con esta necesidad de nuestra población, nos dimos cuenta de otra cosa muy importante, que era la capacitación o dar información a los pacientes o al público en general para que pudieran. El objetivo tal vez principal de esto es mencionarles que el objetivo del instituto, desde el punto de vista del público en general o pacientes, es que ustedes aprendan a recuperar su salud de manera proactiva con las diferentes estrategias que les damos a conocer en el Instituto de Especialización en Medicina Funcional. Y entonces empezamos a crear diferentes seminarios de diferentes áreas en la salud para poderles dar la información más actualizada desde el punto de vista de medicina integral, para que ustedes puedan usarlas a su favor en colaboración con sus médicos tratantes o médicos especialistas, para de esta manera poder recuperar la salud de manera integral o de manera óptima. Como otra mención que me gustaría darles antes de seguir adelante, este fue un poquito del background, de la historia propia y de los institutos que el día de hoy están pues allá afuera a su disposición. Pues sí me gustaría mencionar que el Centro de Nutrición y Medicina Funcional es, en los últimos 2 años, hemos ganado a la mejor clínica de salud y bienestar en México por el BienFest, que es un festival de bienestar y salud en México que se lleva a cabo año tras año. Este año también estamos en la final, probablemente volvamos a ganar por 3er año consecutivo, no lo sabemos, pero eso también es gracias a ustedes, gracias a esos votos que siempre están ahí con nosotros, y seguramente si seguimos así, pues seguiremos formando parte por lo menos de ese top 5 o top 10 de las mejores clínicas de salud y bienestar en México. Entonces, muchas gracias por permanecer con nosotros, por confiar en nosotros y por seguir pues, recomendando a gente, familiar, amigos, etcétera, a nuestro instituto para recuperar su salud. Y como otro dato importante, el Instituto de Especialización en Medicina Funcional hoy en día está posicionado como pues, la mejor institución en medicina funcional a nivel Latinoamérica para la capacitación de profesionales de la salud en el ámbito de medicina funcional. Entonces, muchas gracias también a las personas que sé que no nada más nos están escuchando, pacientes o público en general, sé que también hay nutriólogas y profesionales de la salud allá afuera que nos están escuchando. Entonces, también quiero agradecerles por permanecer con nosotros y hacer que este instituto siga creciendo. Pero les repito una vez más, el objetivo principal del Instituto de Especialización en Medicina Funcional en el área para pacientes o público en general es darles poder en información para que la puedan utilizar a su favor con nosotros, con sus médicos tratantes o con los especialistas que ya estén con ustedes, para que de esta manera puedan recuperar la salud y puedan mantenerla el mayor tiempo posible. Y como les mencionaba al principio del webinar, no se vayan. Al final del webinar tenemos sorpresas muy importantes para cada uno de ustedes que podrán aprovechar si se mantienen en sintonía durante esta hora y media que estaremos con ustedes. Y ahora sí, vamos a entrar en detalle con esta plática que llamó mucho la atención
en redes sociales y que pues gracias a ustedes llegamos a muchísimas personas y gracias a ustedes pues tenemos muchas personas conectadas el día de hoy, que es básicamente cuáles son los tips, los 3 tips fue lo que buscamos, fue buscar 3 tips más importantes para recuperar la salud tiroidea. ¿Y por qué hablar de hipotiroidismo? Pues aquí lo tienen. Es un padecimiento súper común. Muchas personas llegan al consultorio y me dicen, doctor, tengo hipotiroidismo, o doctor, soy Hashimoto, y yo me quedo así como, ¿qué está pasando por aquí? Pero en realidad, lo primero que les digo es tranquila, tranquilo, es mucho más común en mujeres, pero también se presenta en hombres y les digo, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Es una condición que va en aumento en nuestra población y en el mundo, y es fácil de controlar siempre y cuando trabajemos en conjunto para que recuperes tu salud. Entonces es algo súper común, como lo ven aquí, 3 a 5% de la población está afectada en Europa, del 3 al 12% está afectada en Estados Unidos, y en general, si juntáramos esto, pues tenemos una afección del 10 al 15% de la población en general. Como les mencioné, afecta más a mujeres que a hombres, vemos mucho más mujeres. Desafortunadamente para ustedes, mujeres, su sistema hormonal es mucho más complejo que el del hombre y tal vez por eso encontramos más enfermedades autoinmunes en las mujeres y el hipotiroidismo no es la excepción. Con una relación de 4 a 10 mujeres afectadas por solamente un hombre, los hombres que están por allá afuera no se escapen, están con nosotros. También vemos muchos hombres en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, aunque sí, las mujeres desafortunadamente en este tema pues sí ganan un poquito más. Y el 5% de la población no está diagnosticada. Esto significa que hay muchos pacientes allá afuera que tienen hipotiroidismo, que tienen toda la sintomatología de hipotiroidismo y que afecta su calidad de vida día a día, y solamente con hacer los estudios que vamos a ver el día de hoy, pueden verificar, solicitarlo en cualquier laboratorio de su ciudad. En México, pues nosotros colaboramos ya durante mucho tiempo con Vitash Lab, es nuestro laboratorio de referencia, pero se pueden acercar a ellos, solicitar este estudio y darse cuenta con la información que vamos a platicar el día de hoy, si tienen o no hipotiroidismo o si hay sospecha de que pudieran tener una afección a nivel de su glándula tiroides. Por eso es tan importante hablar de hipotiroidismo por la gran frecuencia con la que lo encontramos en la población. Y lo más importante de todo, ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo o de cualquier otra alteración hormonal? Pero hoy que estamos hablando de hipotiroidismo, hablaremos de que es un problema multifactorial. Las causas son multifactoriales. Esto significa que no solamente es un factor el que está afectando a nuestros pacientes. Pueden ser toxinas, pueden ser deficiencias nutricionales, pueden ser infecciones, predisposición genética, estrés crónico, tóxicos en el ambiente como tabaquismo, alcoholismo o alguna otra droga, intolerancias o sensibilidades alimentarias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que tenemos que tratar el hipotiroidismo de manera integral para poder restablecer la salud de los pacientes. Y esto nos va a generar, estas diferentes causas nos van a generar una alteración hormonal que se va a ver reflejada en todos ustedes como síntomas y signos que encontramos en el paciente con hipotiroidismo. Y por eso, como les mencioné al principio de esta charla, no solo podemos prescribir levotiroxina o una combinación de levotiroxina con liotironina, que ya mencionaré algunas marcas más adelante, para sanar el hipotiroidismo. Las cosas no funcionan así. Y es por eso que cada vez más de ustedes buscan a médicos funcionales para poder recibir todo este complejo de diferentes estrategias terapéuticas para recuperar la salud. Y esta diapositiva es muy importante porque es aquí donde las personas que creen que tienen hipotiroidismo y que aún no lo saben, después de este webinar tendrían que salir al laboratorio el día de mañana o solicitarlo esta semana para darse cuenta si tienen o no hipotiroidismo. ¿Cuáles son el top 10 de síntomas que padecen los pacientes con hipotiroidismo? El número 1, fatiga. Muchos pacientes con fatiga crónica, pacientes que no se pueden levantar de la cama, que les cuesta trabajo empezar el día, que se están quedando dormidos en el trabajo. Esa fatiga tan importante puede estar muy relacionada al hipotiroidismo. Ganancia de peso, son pacientes que de repente de la nada empiezan a subir de peso y dicen, doctor, no sé qué me pasa, estoy subiendo de peso,
sigo comiendo lo mismo, sigo haciendo ejercicio y sigo ganando de peso. Me he metido en dieta cetogénica, me he metido en dieta de este tipo y desafortunadamente sigo ganando de peso. ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, esa ganancia de peso inexplicable puede estar relacionada al hipotiroidismo. Y si ustedes ya tienen hipotiroidismo y siguen teniendo esa sintomatología, eso significa que tienen que hacer un cambio en su tratamiento para recibir los beneficios. La sensación de frío, la intolerancia al frío, o sea, gente muy friolenta con las manos y los pies fríos, que a veces les digo a los profesionales de la salud a los cuales entrenamos en estos diferentes temas, les digo, hay veces que hacen el diagnóstico saludando al paciente. Los saludan de mano, le sienten la mano helada y dicen, por ahí ya empezamos a pensar en un paciente que tiene hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque tienen las manos, los pies fríos, son pacientes que están en verano y casi con 3 chamarras. ¿Por qué? Porque pueden tener hipotiroidismo. La típica mamá, ¿no? A las que se sientan identificadas con esto. Mijito, ponte el suéter, por favor, hace mucho frío. Y el pobre niño nunca tiene frío. ¿Por qué los niños no tienen frío? Porque sus niveles de tiroides, sus niveles hormonales son mucho mayores a los adultos. De hecho, los niños, por ejemplo, hablando de la T3 libre, que es la hormona más importante de tiroides, los niños pueden estar alrededor de 5 o 6 de T3 libre y la gente adulta está alrededor de 2 y ya empiezan a sentirse con síntomas de hipotiroidismo, o 3 si andan mucho mejor que los que andan entre 2, 2.5. Entonces, esas son señales de que probablemente puede existir un problema de tiroides. La pérdida del cabello también es muy importante en los pacientes con hipotiroidismo, gente que nos dice que se le cae, que se meten a bañar y que siempre tapan la coladera de la regadera, que siempre encuentran pelo en la cama, etcétera. Esto es porque estos pacientes sufren de pérdida del cabello de manera muy importante. Irregulares menstruales, ya lo verán en el caso clínico que les voy a poner el día de hoy, de cómo afecta también la menstruación de algunas mujeres. La sensación de retención de líquidos o estar con retención de líquidos o edema, esto puede ser generalizado o hay personas que lo sienten más en las piernas, en los brazos, en la cara, que de repente amanecen y dicen, ay, como que siempre amanezco hinchada, con ojeras. Esos son pacientes que pudieran tener hipotiroidismo. Dolores musculares y articulares, hay muchos pacientes que de repente tienen que pasar por un perfil de artritis reumatoide por dolores articulares, cuando en realidad estos síntomas se resuelven al dar tratamiento de reemplazo hormonal con hormona tiroidea y en automático los dolores articulares desaparecen. La depresión, desafortunadamente, sé que hay muchas personas allá afuera que ya están bajo tratamiento antidepresivo y esto lo veo con muchísima frecuencia. Y desafortunadamente lo que necesita la gran mayoría de esos pacientes, no digo que en todos esté mal, para nada, pero tal vez lo que necesitan la gran mayoría de sus pacientes que ya están con un diagnóstico de hipotiroidismo y además de depresión, modificar su medicamento de tiroides para poder dejar los medicamentos de la depresión. Como lo menciona mi maestro en hormonas, el doctor Neil Russell, el mejor antidepresivo para las mujeres es hormona tiroidea y testosterona. Ya en otra ocasión podremos hablar de hormonas, pero hoy hablaremos del hipotiroidismo y del manejo para el hipotiroidismo, que tal vez ahí es donde muchos están fallando. El estreñimiento también, estreñimiento crónico. Gente, yo toda la vida, doctor, he sido estreñida. Vas a ver que después de la consulta vas a ir al baño como nunca en tu vida. Y una vez el esposo de una de mis pacientes me dijo, ¿qué vamos a apostar, doctor? A ver, ¿qué vamos a apostar en cuanto al estreñimiento de mi mujer? Le digo, pues tú dime lo que tú quieras. Y desafortunadamente perdió la apuesta. Después del tratamiento que hicimos, su esposa empezó a tener evacuaciones todos los días sin ningún problema y fue gracias a este abordaje integral que hacemos todos los días para recuperar la salud de todos ustedes. Pero este es el top 10 de síntomas. Como ya les mencioné, es más frecuente en mujeres. Entonces, mujeres, yo sé que con las amigas, les invito que hagan una reunión de 10 amigas y pongan en la mesa estos síntomas y que levanten la mano las personas que tienen estos síntomas. Con que tengan uno de estos síntomas, es importante realizar un perfil tiroideo para descartar enfermedad tiroidea en cada uno de esos pacientes. Si se juntan con 10 amigas, 2 están diagnosticadas con hipotiroidismo, 6 probablemente tienen hipotiroidismo y no lo sepan, y solamente 2 sean pacientes completamente sanos.
a ese nivel. Bueno, esta fue una pequeña introducción para ahora sí hablar de lo más importante de esta charla, que son los 3 tips para sanar tu tiroides o para sanar el hipotiroidismo. Y para las personas que están allá y tienen hipertiroidismo y siempre me dicen, ay, doctor, hablen de hipertiroidismo, lo más frecuente es el hipotiroidismo en la población. Entonces, casi siempre hablamos de hipotiroidismo, pero también atendemos a pacientes con hipertiroidismo. Entonces, por favor, no crean que no los atendemos. Si tenemos bastantes, pero los que más vemos son hipotiroidismo y por eso la charla de hoy va mucho más enfocada al hipotiroidismo, porque es lo que afecta a mayor parte de nuestra población. Bueno, y pensando en los tips que les quería dar el día de hoy para sanar el hipotiroidismo, pues el número 1 es tal vez el más obvio de todos, que es hacer un diagnóstico. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico? Número 1, con los síntomas que dijimos. Si tienen alguno de estos síntomas, puede ser que tengan hipotiroidismo. Y si ya tienen un diagnóstico, que tal vez es la gran mayoría de ustedes que ya... Ay, me ayudan aquí. Ya. La gran mayoría de ustedes que ya tienen un diagnóstico, entonces ahí viene la pregunta que siempre les hago en la consulta y que desafortunadamente muchos de ustedes no la saben contestar. Y es, siempre les pregunto en la consulta, ¿tu hipotiroidismo es autoinmune o no tienes idea? Y muchos no tienen idea si su hipotiroidismo tiene un componente autoinmune o no. Entonces, lo número 1 por eso es hacer un diagnóstico de certeza, saber si su hipotiroidismo es un hipotiroidismo autoinmune. Este es el tipo de hipotiroidismo más común en la población, el hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, que es exactamente lo mismo. Y esto afecta, esto es el 99% de los casos, que es un hipotiroidismo primario. Esto significa que lo que está principalmente afectado es la glándula tiroides. Y hay otro porcentaje muy chiquitito, que es un hipotiroidismo secundario o terciario, que ambos lo ponemos como hipotiroidismo central, y esto es cuando afecta al hipotálamo o a la hipófisis, que es donde se manda la señal para la producción de hormonas tiroideas. Hay una cascada de hipotálamo, hipófisis, tiroides para la generación de hormonas tiroideas, que esto lo aprenderán en el seminario de hipotiroidismo, si es que muchos de ustedes se inscriben en ese seminario para aprender todos estos detalles. Pero lo más importante, como ya mencioné, es hacer un diagnóstico y saber si ese hipotiroidismo es autoinmune o tiroiditis de Hashimoto o no tiene un componente autoinmune. ¿Y por qué esto es importante? Porque el abordaje desde ahí empieza a ser un tanto distinto y un tanto más específico para la gente con autoinmunidad. Y es aquí donde les menciono la tríada autoinmune. ¿Qué es lo que necesita ese paciente con autoinmunidad o tiroiditis de Hashimoto para que pudiera empezar a tener esta condición o enfermedad? Número 1, tener una predisposición genética. Eso significa que alguien de su familia tiene o tuvo hipotiroidismo. 2, tener desencadenantes o agravantes de la enfermedad, que eso es lo que tratamos en la consulta de controlar para poder disminuir esa autoinmunidad en el paciente. ¿Cuáles son estos desencadenantes o agravantes de la enfermedad? Número 1, la alimentación, de la cual hablaremos detalladamente en el seminario de hipotiroidismo, toxinas, infecciones, estrés y por último el embarazo. No digo que esté contraindicado el embarazo en todas estas pacientes, pero muchas mujeres desafortunadamente empiezan con hipotiroidismo durante el embarazo o posterior al mismo, y seguramente algunas de ustedes se sentirá identificada con lo que acabo de mencionar. Pero estas 2 características que dije, predisposición genética, desencadenantes y agravantes, y por último, el síndrome de intestino permeable o leaky gut, del cual hablaremos también a detalle durante el seminario. Estos 3, esta triada autoinmune, es lo que necesita el paciente para poder desencadenar hipotiroidismo. Y es por eso que, conociendo esta información, podemos tratarlos de manera integral para poder disminuir esa autoinmunidad en cada uno de nuestros pacientes. Regresando al tema, ¿cuáles son otros tips que vamos a mencionar acerca de las personas que ya conocen que tienen un hipotiroidismo
hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Este es otro tip que no está dentro de los 3 tips, pero que les quise poner acá para crear un poquito más de conciencia en todos ustedes, es que las personas con autoinmunidad tienen mayor riesgo de padecer cáncer de tiroides. Por eso nosotros ya como protocolo en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, a todos los pacientes con autoinmunidad y que no han realizado un ultrasonido en el último año, siempre queremos revisar esa tiroides en un ultrasonido para asegurarnos de que no hay ningún problema de este tipo. Entonces, para las personas que nos están escuchando y tienen hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, o que no tuvieran hipotiroidismo autoinmune, pero su doctor les detectó algún nódulo en su tiroides, o sea, alguna bolita en su tiroides, pues es importante realizar un ultrasonido Doppler tiroideo para ver que todo está en orden. Y la otra más importante es que las personas con autoinmunidad tienen mayor riesgo de padecer otra enfermedad autoinmune. ¿Cuál? Muchísimas. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes. Tenemos en el consultorio, de hecho, tenemos pacientes con hipotiroidismo autoinmune, artritis reumatoide, vitiligo en un solo paciente. Y así hay diferentes pacientes que tienen 2 o 3 padecimientos autoinmunes, y esto lo podemos detener si realizamos un abordaje integral. Entonces, estas dos características relacionadas a la autoinmunidad es algo que tenemos que platicar con todos ustedes para que no suceda o para prevenir. Me encanta hacer en medicina funcional, medicina preventiva, con lo cual vamos a evitar que las cosas sucedan en todos nuestros pacientes. ¿Y qué laboratorios tengo que pedir para poder realizar el diagnóstico? Bueno, aquí les pongo los laboratorios que deberían de pedir en caso de que no hayan ido con algún médico y que se quieren hacer un perfil tiroideo y no saben qué solicitar. Aquí les voy a decir qué es lo que tienen que solicitar en su laboratorio de elección. Les mencionamos, nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando de la mano de Vitash Lab, que es nuestro laboratorio, digamos, consentido, pero los más importantes para realizar el diagnóstico es la TSH, T4 libre, T3 libre, T3 total y T4 total. La T3 reversa también viene en la diapositiva, que es la T3R o T3 reversa. Esa ya no la solicitamos en el perfil, digamos, habitual para hacer el diagnóstico. Antes la solicitábamos con mucha frecuencia, pero lo dejamos de hacer porque es un marcador costoso y la realidad es que para realizar el tratamiento no necesitamos saber ese valor. Entonces, con que solamente tengan una TSH, T4 total, T4 libre, T3 total, T3 libre, es suficiente y muy importante solicitar los anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antitiroglobulina, porque estos son los que nos van a dar el diagnóstico de la presencia de autoinmunidad, de un componente autoinmune o una tiroiditis de Hashimoto. ¿Y cómo lo van a saber? Si de repente ven esos anticuerpos muy elevados, eso significa que están positivos y que hay un componente de autoinmunidad en nuestros pacientes o en ustedes. Entonces, esto es lo que vamos a solicitar en los estudios de laboratorio. Más abajito vienen algunos otros estudios de los cuales hablaremos en el seminario de hipotiroidismo, que es el radio yodo creatinina en orina, la desyodasa 2, que es un perfil genético, y el ultrasonido Doppler tiroideo, que ya mencioné anteriormente desde el punto de vista preventivo para los pacientes con autoinmunidad. Y bueno, espero que la parte de diagnóstico les haya quedado clarísimo. Vamos con el tip número 2, que es poner mucha atención con el yodo. El yodo es un nutriente que es importantísimo para la producción de hormona tiroidea. Digamos que es el sustrato que necesita nuestro cuerpo, es ese building block, ese cemento que necesitamos para construir nuestra casa. El yodo es ese sustrato que necesita el organismo para poder generar hormonas tiroideas en el cuerpo. Entonces, por eso es importante hablar del yodo. Y de hecho, de lo cual no se habla con mucha frecuencia en las consultas. Y el yodo es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el exceso de yodo puede generar hipotiroidismo y la deficiencia de yodo también puede generar hipotiroidismo. Los dos extremos son los que tenemos que evitar. Lo que siempre les digo a mis pacientes, hay que encontrar el balance en cada uno de los nutrientes y no es la excepción el yodo.
Yodo, tenemos del lado superior izquierdo la deficiencia de yodo y del lado superior derecho el exceso de yodo, y en la parte central la ingesta de yodo adecuado. La ingesta de yodo adecuada va de 150 microgramos al día hasta 200 microgramos en el embarazo. Y del lado izquierdo podemos ver que la deficiencia importante de yodo está relacionado con nódulos tiroideos, cáncer más agresivo, con bocio, que es el aumento del volumen de la glándula tiroides y que obviamente afecta a muchos de nuestros pacientes. Eso es el lado de deficiencia de yodo. Pero del lado del exceso de yodo, que es a más de 300 microgramos sobre el litro en los estudios de laboratorio, nos daremos cuenta que en combinación con factores genéticos o con predisposición genética, más factores ambientales que pueden desencadenar el hipotiroidismo, en combinación, podemos desencadenar un hipotiroidismo principalmente autoinmune por el exceso de yodo. Y la siguiente tablita es la que deben de tomarle fotito, porque es aquí las recomendaciones que tenemos para evitar esos dos extremos, que es de deficiencia y exceso de yodo, que es el número 3 y el número 4 que encuentran en la tabla que estamos poniendo en este momento, que va desde 50 microgramos sobre litro hasta 199 microgramos sobre litro. Ese es el rango que va a ser seguro para no desencadenar un hipotiroidismo en cada uno de ustedes. Y aquí viene algo importantísimo y que yo no lo podía creer. Uno de nuestros maestros en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, también estamos afiliados al American College of Thyroidology, que es el colegio americano de expertos en tiroides, y ahí el fundador y director es el doctor, y que también es nuestro maestro, es el doctor Alan Christianson. Y durante su charla me llamó mucho la atención que empezó a hablar del yodo, y es aquí donde sacamos esta información también que les compartimos el día de hoy, en el cual mencionaba que había revertido a muchos pacientes de hipotiroidismo simplemente con hacer un abordaje de alimentación, digamos, cuidando el nivel de yodo en la alimentación del paciente, o sea, haciendo una dieta más restrictiva en yodo en el paciente. Y esto significa, y yo ahí me metí un poquito más en la literatura, porque ya vieron que soy un poquito inquieto en este aspecto, me metí un poquito más en la literatura para ver si esto en verdad era algo real que pudiéramos conseguir en nuestros pacientes. Y sí, conforme me metí a la literatura, nos dimos cuenta que en muchos artículos se menciona que cuando la causa principal del hipotiroidismo es un exceso de yodo, voy a repetir, cuando la causa principal del hipotiroidismo es un exceso de yodo, un abordaje en alimentación, cuidando la cantidad de yodo o disminuyendo la cantidad de yodo de manera importante, podemos revertir a los pacientes de hipotiroidismo y pudieran dejar de recibir medicamento en caso de que esta fuera la causa principal del hipotiroidismo. Entonces, desde ese momento nos hemos vuelto un poquito más específicos en este abordaje y cada vez hemos mandado a pedir a nuestros pacientes el estudio de yodo para poder ver si esos pacientes tienen o no exceso de yodo, principalmente en los pacientes con hipotiroidismo autoinmune. Y en esos pacientes que tienen exceso de yodo, empezamos a realizar un abordaje controlado en yodo para intentar revertir a esos pacientes. Desafortunadamente, si logramos bajar esos niveles de yodo y no logramos curar al paciente, esto significa que hay otros factores que están involucrados en la fisiopatología o en el inicio del hipotiroidismo en ustedes. Entonces, simplemente lo mencioné como algo que pudiera existir en cada uno de ustedes. Como ya mencionamos, es multifactorial, y en ocasiones, aunque solo hagamos el abordaje del yodo, probablemente no los logremos curar al 100%, y eso es porque hay otros factores afectando. Espero que haya quedado clarísimo este concepto. Y aquí les comparto
por medio de Vitash Lab a la Clínica Mayo, porque es un estudio que no hacemos acá en México, y es el radio yodo creatinina. Si lo queremos hacer más fino, lo pediríamos de 24 horas para identificar cuál es el rango de yodo que cada uno de ustedes tiene. Si vemos que es un yodo excesivo, entonces tenemos una oportunidad ahí muy grande de empezar a revertir la enfermedad, si es que este es el factor principal del hipotiroidismo. Y estos son los datos con los que quiero que se vayan a casa, y es, si tienes hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, que ya mencionamos que es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes y es la causa número 1 de hipotiroidismo, no debes de tomar yodo. Ya mencionamos que el exceso de yodo puede generar autoinmunidad o un hipotiroidismo autoinmune. Entonces, todos los pacientes que nos están escuchando que tengan tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo autoinmune no deben de consumir yodo, al menos de que tengan un estudio en el cual demuestren que les está haciendo falta yodo. Pero si no, está completamente contraindicado con ustedes. Y en caso de no tener un componente de autoinmunidad y tener hipotiroidismo, la recomendación podría ir de manera muy segura, 150 microgramos al día, lo pueden encontrar en diferentes productos o lo pueden encontrar de manera individual, o sea, de manera aislada, el yodo, o se podrían ir hasta 300 microgramos al día. Yo no recomendaría consumir más de 300 microgramos al día, se me hace que ya es un nivel elevado de yodo, llegar hasta 500 o más de 500, yo lo haría con muchísima precaución, y esta dosificación sería en casos de una deficiencia muy importante de yodo, y obviamente se pueden ayudar aparte del aumento de consumo de yodo en su alimentación, del lado de una nutrióloga especialista en el tema, para aumentar su consumo de yodo simplemente con la dieta, y con eso, junto con un buen suplemento, podrían mejorar el estatus de yodo en sus pacientes. Ya dijimos que cuando no hay autoinmunidad, el yodo es lo más importante en la alimentación para poder generar hormonas tiroideas. Y aquí les puse un ejemplo del producto que utilizamos aquí en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, que se llama Thyrotain. Y el Thyrotain es un producto de Ortho Molecular Products. Ya tiene todos los nutrientes necesarios para que esa tiroides tenga un mejor funcionamiento. ¿Cuáles son esos nutrientes? Ya lo mencionaremos en el seminario, pero se los comparto: selenio, zinc, tirosina, yodo, como ya mencionamos, tiene un poquito de cúrcuma, que es un muy buen antioxidante, N-acetilcisteína, que también es un muy buen antioxidante, que obviamente para este tipo de pacientes nos ayuda muchísimo. Y bueno, ese fue el segundo tip, que era acerca del yodo, muy importante. Y por último, la hormona tiroidea. ¿Qué medicamento estamos usando para restablecer nuestra funcionalidad gracias a que nuestro cuerpo ya no está generando la suficiente producción de hormonas tiroideas para funcionar de manera adecuada? Y es ahí donde tenemos dos alternativas. Tenemos un tratamiento sintético o natural, del cual hablaremos a continuación, o podemos tener monoterapia o una terapia combinada para nuestros pacientes con hipotiroidismo. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, la monoterapia significa que solo vamos a usar una de las dos hormonas que genera la glándula tiroides, que es T4 y T3. En la monoterapia solo vamos a utilizar de manera aislada levotiroxina, que los ejemplos en la farmacia es Eutirox, Synthroid y Tevier y Caret. Esos son los más populares. El Tevier es algo que acaba de salir hace más o menos poco tiempo, pero esos son los ejemplos de levotiroxina o T4 que encontramos allá afuera en la farmacia. Y de liotironina o T3 vamos a encontrar medicamentos como es el Sinomel y el Trillotex, que solamente tiene T3. Y esta terapia la podemos usar monoterapia, solamente el T4, administrar T4 al paciente, o terapia combinada, que es tener T4 y T3 de manera sintética. También tenemos medicamentos en farmacia que ya tienen los dos componentes, T4 y T3, como es el Novotiral, que ya tiene, por cada tableta de Novotiral, tienen 100 microgramos de T4
y 20 microgramos de T3 y de esta manera ya tienen los 2 medicamentos. En los que ingresen al seminario de hipotiroidismo podrán entender cómo y por qué en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional a la mayoría de nuestros pacientes o a la mayor parte de nuestros pacientes los tenemos con terapia combinada de T4 con T3. Ahí lo definimos a detalle, pero el tip que les quiero dar es que desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes que está allá afuera solamente está utilizando levotiroxina, o sea, T4, y la gran mayoría de ustedes necesita una combinación de T4 con T3 para empezar a solucionar sus síntomas de hipotiroidismo. Y si nunca hacen este cambio, si nunca logran hacer este cambio junto con su médico, difícilmente van a poder eliminar muchos de los síntomas que tienen, y esto tiene una razón muy específica que la platicamos en el seminario de hipotiroidismo de manera detallada en una de las pláticas que les doy a detalle. Y la terapia natural siempre va a ser combinada, y aquí tenemos tiroides porcina o tiroides disecada o desiccated thyroid, como se llama en inglés. Y esta terapia combinada de tiroides porcina tenemos dos posibilidades. Y aquí viene la trágica historia del doctor Sergio Hernández durante su historia dando consulta, que es pues esta historia de la tiroides porcina. Me encanta la tiroides porcina, tenemos muy buenos resultados con la tiroides porcina. Desafortunadamente, hace unos años tuvimos un problema de calidad con la tiroides porcina, que dice aquí de farmacia de composición, que son farmacias en México que nos realizan estos medicamentos, pero después de estarlo utilizando durante muchos años, esta tiroides porcina, de repente hubo un problema de calidad y todos sus pacientes empezaron a desarrollar nuevamente síntomas de hipotiroidismo. Lo único que hicimos fue cambiarlos a sintética y se solucionó el problema, pero bueno, esa farmacia de composición dejó de dar tiroides porcina, bueno, dejó de fabricar tiroides porcina, y en la actualidad estoy dando otra oportunidad a la competencia de esa farmacia de composición para volver a utilizar tiroides porcina, y esto es porque empecé a ver pacientes que seguían con este medicamento, y hay cierto número de pacientes que solamente con este medicamento logran sentirse bien, y es por eso que empecé nuevamente a darle oportunidad a esta tiroides porcina de otras farmacias de composición de utilizarla para nuestros pacientes. Lo que sí les puedo mencionar es que también hay tiroides porcina de patente. Las principales actualmente es Armour Thyroid y NP Thyroid. En su momento y durante mucho tiempo estuve utilizando un medicamento que se llama Nature Thyroid, que la verdad me dio resultados excelentes en cada uno de nuestros pacientes. Tuvimos muy buena respuesta al Nature Thyroid. Desafortunadamente tuvimos que dejar de dárselo a nuestros pacientes porque nos empezó a costar mucho trabajo conseguirlo para cada uno de ustedes. Entonces, por eso lo dejamos de usar, y por eso saltamos a utilizar la tiroides porcina de farmacias de composición que se hacen aquí en México. Hoy en día les tengo una muy buena noticia para todos aquellos ustedes que quieren cambiar a un medicamento natural que es tiroides porcina, y este es que podemos conseguirles NP Thyroid y Armour Thyroid a cada uno de ustedes por medio de un contacto que tenemos que les puede ayudar a conseguir este medicamento en el extranjero y dárselos directamente a ustedes. Para los que estén interesados en esto, ya llevamos mucho tiempo utilizando tiroides porcina, ya tenemos experiencia utilizando este tipo de medicamento. La verdad les va muy bien, es una muy buena estrategia. La única diferencia probablemente importante es el costo es mucho más elevado de tiroides porcina, pero los resultados son excelentes. Les menciono, lo dejamos de utilizar por un tema de calidad. Ya el estrés postraumático del doctor Sergio Hernández se está eliminando, y estoy dando la oportunidad de utilizar nuevamente el de farmacia de composición, que es aquí en México, y es bastante accesible desde el punto de vista de obtener el medicamento. O sea, nosotros lo tenemos en el consultorio, pero para todos ustedes que quisieran el de patente, también lo podemos conseguir para todos ustedes. Entonces, esa es la buena noticia. Y siempre está también la posibilidad de empezar con medicamento sintético. A muchos les va muy bien también con el sintético, no les es tan costoso y simplemente es encontrar una buena dosis con la cual se sientan mejor. Pero esa es una trayectoria que tienen que hacer con cada uno de sus médicos tratantes para poder restablecer su salud y buscar la mejor dosificación para ustedes.
La diferencia sería en la natural, o sea, tiroides porcina, y en la sintética, que tal vez por la naturaleza del producto, la naturaleza de la hormona, el cuerpo tiende a generar una especie de sensibilidad a la hormona sintética, de tal manera que la T3 sintética llegamos a tolerar menos dosis, y muchas veces sabemos que el paciente necesita más dosis para solucionar sus síntomas, pero de repente el cuerpo dice no y empiezan con efectos adversos por la T3 sintética, que nos hemos dado cuenta que al hacer el comparativo con la tiroides porcina o tiroides disecada, estos síntomas no se ven con nuestros pacientes. A pesar de que vamos subiendo la dosis, los síntomas van mejorando y el paciente no tiene efectos adversos. Y esto no es por exceso de dosis. Lo que quiero que diferencien es entre exceso de dosis y sensibilidad a la hormona. Eso se da mucho más en la tiroides sintética que en la porcina, la sensibilidad a la hormona. Y aquí les pongo esta evidencia científica, que básicamente lo que dice en resumen en este artículo es que la gente con hipotiroidismo en general se sienten mejor con una terapia combinada de T4 con T3, ya sea sintético o tiroides natural o tiroides porcina. Bueno, esos fueron los 3 tips que les quería compartir para el abordaje de hipotiroidismo, y les quiero compartir un caso de uno de nuestros pacientes en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Les quiero compartir un caso clínico para que vean más o menos qué es lo que hacemos en medicina funcional, cómo abordamos a nuestro paciente. Y bueno, básicamente este es Ana, que en el momento de la consulta tenía 43 años de edad, y el motivo de la consulta es, su motivo de consulta es que tenía la sospecha de tener hipotiroidismo. De hecho, ya venía con el diagnóstico porque su hermana también es paciente nuestra, y su hermana llegó primero a consulta con nosotros, le hicimos un diagnóstico de hipotiroidismo y regresó a casa y le dijo a su hermana: estoy segura que también tú tienes hipotiroidismo, por favor, hazte sus estudios y ve a ver al doctor que fui a ver. Entonces, pues tal cual, Ana fue y se realizó unos estudios de laboratorio, y acá, ¿cómo puedo hacer grande esto? Menos. ¿Vamos a ver? Sí, mejor no veo. Y no salgo de pantalla. Ok, perfectísimo. Acá lo tenemos proyectado en grande para todos. Sí, ok, entonces acá pueden ver este caso clínico, que me voy a voltear un poquito para poderlo ver en grande. Y lo que les quiero mencionar es que nosotros hicimos una adaptación de esta tablita que utilizamos. Ya tenemos una modificación personalizada para nuestro Centro de Nutrición y Medicina Funcional acá en la Ciudad de México. Pero lo que les quiero decir con esto es que en esta hojita hacemos toda la historia clínica del paciente desde un abordaje funcional. Y si se pueden dar cuenta, del lado izquierdo ponemos todos los antecedentes de la paciente. Aquí nos podemos dar cuenta que la abuela tuvo cáncer de estómago, que el abuelo tuvo diabetes, enfermedades cardiovasculares, que fue fumador, que la hermana, como ya les mencioné, tiene hipotiroidismo, y de ahí se nos empiezan a prender algunos focos rojos desde el punto de vista de predisposición genética. Y bueno, lo que llama la atención de esta mujer es que tiene 43 años, y dentro de los diagnósticos que le pregunté que tenía, me dijo que le habían diagnosticado menopausia precoz desde hace pues ya tiempo. Entonces, pues ahí, si se dan cuenta, en diagnóstico del lado derecho puse menopausia precoz, y algunos otros diagnósticos y probables diagnósticos que yo voy anotando ahí conforme voy interrogando al paciente. Por ejemplo, esta paciente probablemente tenía un sobrecrecimiento de cándida, tenía piedritas en la vesícula, le quitaron las amígdalas, y ahí también puse algo de tratamiento que yo iba pensando dar, que era darle enzimas digestivas, etcétera. Estuvo con anticonceptivos orales mucho tiempo. En la parte inferior izquierda pongo un mini interrogatorio de la sintomatología a nivel gastrointestinal, porque ya mencionaremos en el seminario la importancia de la salud gastrointestinal en los pacientes con hipotiroidismo o hipotiroidismo autoinmune. Y pues ahí hacemos un pequeño interrogatorio de la salud gastrointestinal para ver si no tenemos que abordar algunos detallitos, y de ahí salió
esta parte de la probable sobrecrecimiento de cándida y obviamente desde el punto de vista gastrointestinal, la presencia de piedras en la vesícula que también puede afectar el tracto gastrointestinal y la parte digestiva de nuestros pacientes. Y por último, los síntomas que tiene el paciente al momento de la consulta, que si se pueden dar cuenta, tenía edema de miembros inferiores, o sea, se sentía muy hinchadita, alteraciones cognitivas, o sea, tenía problemas de memoria, de concentración, intolerancia al frío, como ya mencionamos, caída de pelo, uñas frágiles, piel seca, falta de energía y que le costaba mucho trabajo empezar el día. Si se dan cuenta, son síntomas muy relacionados a hipotiroidismo, pero esto se los quise poner para que vean cómo es el abordaje que hacemos en el consultorio. Esto es lo que nosotros anotamos y tenemos en el expediente para poder hacer un diagnóstico, solicitar estudios de laboratorios y darle un seguimiento a nuestro paciente. Y aquí tienen los estudios de laboratorio con los que llegó con nosotros. Esto es un diagnóstico, pues no tienes que ser médico para hacer el diagnóstico, pero la TSH está muy elevada, que es con la que hacemos básicamente el diagnóstico 11.79, pero lo que quiero mencionar es que muchos pacientes chequen el rango de referencia que tiene la gran mayoría de los pacientes que tienen los estudios de laboratorio en la gran mayoría de los laboratorios. Si se fijan, va de 0.38 hasta 5.33. El rango de referencia de TSH es muy amplio y es en el que la gran mayoría de los doctores se fija para poder realizar el diagnóstico de hipotiroidismo. Y aquí, bueno, es obvio que tiene el paciente hipotiroidismo, su TSH está elevada y la T4 libre está disminuida. Con eso hacemos el diagnóstico. Esto lo explicaremos en el seminario con detalle cómo hacer el diagnóstico, pero bueno, acá tenemos este paciente con hipotiroidismo y hacemos el diagnóstico de autoinmunidad o tiroiditis de Hashimoto con los anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antiperoxidasa que se encuentran también muy elevados. Este paciente, esta Ana, tiene un hipotiroidismo de componente autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Con estos estudios nos dimos cuenta y si se dan cuenta, estos laboratorios también miden la T3 libre y su T3 libre es de 3.05. La recomendación en estos laboratorios es arriba de 3 y pues sus niveles de T3 libre están en la rayita, pero no están tan mal. Pero sí está teniendo toda la sintomatología de hipotiroidismo y debe recibir tratamiento. Otra condición que encontramos en pacientes con hipotiroidismo es la presencia de colesterol, triglicéridos elevado. Como pueden ver en este paciente, tiene el colesterol y los triglicéridos elevados y muchas veces podrían llegar a la consulta con cualquier médico internista y si vieran estos estudios de laboratorio sin un perfil tiroideo, créanme que con la mano en la bolsa le empezarán a dar un medicamento para el colesterol y para los triglicéridos cuando su principal problema es el hipotiroidismo. Si corrigen el hipotiroidismo, el problema de colesterol y el problema de triglicéridos también se va. Entonces hay que corregir el problema de raíz, que en este caso sería el hipotiroidismo. Como les mencioné en la tablita que les pongo, yo puse ahí que yo sospechaba de probable cándida o sobrecrecimiento de cándida. Y si se pueden dar cuenta en sus estudios de laboratorio, pues sí tiene la cándida elevada, tiene un sobrecrecimiento de cándida. Y hacemos otro estudio que se llama Quantos RI, que es para la resistencia a la insulina, que también muchos pacientes con hipotiroidismo tienen resistencia a la insulina porque muchos también tienen sobrepeso y obesidad. Y si no corregimos de manera adecuada el hipotiroidismo, si no damos una buena dosificación de tiroides, la resistencia a la insulina nunca va a ceder. Entonces, por eso es importante tener una buena dosificación, un buen abordaje integral para poder corregir todas estas alteraciones a nivel ya metabólicas, de colesterol, triglicéridos y, como se pueden dar cuenta, la parte intestinal que también la verificamos aquí y es que hacemos este abordaje integral en el paciente. Y estos son los estudios después del tratamiento. Si se dan cuenta, su TSH ya está en niveles por debajo incluso del rango de referencia. Y aquí lo que quiero mencionarles es que hay muchos pacientes que requieren de estar de esta manera para poder sentirse bien. Muchos doctores incluso quitarían dosificación porque les espanta ver este tipo de niveles suprimidos de TSH. Pero ¿qué pasa con muchos de esos pacientes cuando bajan la dosis? Se empiezan a sentir otra vez de la patada y entonces tienen que regresar a la dosificación que les dábamos nosotros. Entonces,
cuidado, confíen en el doctor con el que están, confíen en sus dosificaciones, confíen en sus explicaciones del por qué las queremos tener así o no. Y lo más importante para saber si las cosas están funcionando bien es si se sienten bien o no. Si están con esos niveles y tienen síntomas de hipertiroidismo, o sea, de exceso de dosis, pues probablemente tengan que bajar la dosificación. Pero si están como esta paciente con esos niveles y se sienten perfectamente bien, pues probablemente tengan que seguir con esa misma dosificación si las cosas están funcionando bien. Sus niveles de vitamina D están en 36, pueden estar mucho mejor. Para pacientes con autoinmunidad, la vitamina D es importantísima, siempre la intentamos llevar entre 80 y 100, que es el rango superior. Y si se pueden dar cuenta de los anticuerpos que mencionábamos al principio, esta paciente tenía anticuerpos de, déjenme regreso, sus anticuerpos antiperoxidasa estaban en 666. Yo, como les ejemplifico a mis pacientes de manera un poco más populares, imagínense que tenemos 9 soldaditos y 666 soldaditos afectando el funcionamiento de su tiroides. ¿Qué es lo que hacemos con este abordaje funcional? Llevamos esos 666 soldaditos con todo el abordaje nutricional, metabólico, hormona tiroidea, etcétera. Llevamos estos 666 soldaditos a 115, que ya empiezan a ser mucho más normales, y los antitiroglobulina están ya completamente normales. Eso significa que en este paciente con autoinmunidad estamos apagando la autoinmunidad, estamos apagando el fuego de la casa que se nos estaba incendiando, estamos bajando la inflamación que tiene el paciente en esa tiroides, y de esa manera evidentemente también bajamos el riesgo de cáncer de tiroides y de desarrollar otra enfermedad autoinmune. Si se dan cuenta, la disminución de los anticuerpos es muy significativa, con lo cual si los doctores les dicen, no, ya no miras los anticuerpos, esto va a seguir evolucionando, solamente tómate tu levotiroxina y todas las cosas van a funcionar bien, la respuesta es no, necesitan algo diferente. Y si aman y adoran a su endocrinólogo, a su médico internista, no se preocupen, lo pueden seguir con él y juntarse con un médico funcional o con una nutrióloga funcional o con alguien más que haga equipo junto con su endocrino que aman y adoran, o con su médico internista que aman y adoran, para que en conjunto puedan alcanzar estos resultados y sí darle seguimiento a estos anticuerpos que vale mucho la pena darle seguimiento. La vitamina D sigue en 38, la vitamina B12 está en 1123, está un poquito elevada, no pasa absolutamente nada. Y el folato, que es la forma de ácido fólico en nuestro cuerpo, pues está en niveles normales. Pero si se fijan, hacemos estudios bastante específicos para poder dar un seguimiento y ver que las estrategias que estamos realizando con nuestro paciente son las adecuadas. Si se acuerdan, la resistencia a la insulina de este paciente se encontraba al principio, ¿dónde quedó? En 81, estaba en 81, y en estos de seguimiento está ya en 69. Y de hecho su insulina, que está en 5, lo óptimo de insulina es el de 5 a 7. De hecho, sus niveles de insulina ya están perfectamente normales. Lo que hay que modificar tal vez es ese balance de ácidos grasos antioxidantes para terminar de solucionar esa resistencia a la insulina. Si se van al primer estudio, ya les dije que la insulina, el óptimo es de 5 a 7. Les estoy dando mucha información para no ser doctores, de 5 a 7, pero eso les va a ayudar a poderlo realizar en los estudios y poderlo valorar. Nada más no cuestionen a sus doctores porque después se sienten. Y la insulina aquí estaba en 11. El óptimo es de 5 a 7. Ahí hay una resistencia a la insulina más elevada. ¿Y a dónde la llevamos? A 5, que es un nivel súper, súper bueno de insulina. Entonces, todo esto lo hacemos con el abordaje integral que les vamos a enseñar en el seminario de hipotiroidismo, y que es, como les mencioné, para que ustedes recuperen el control de su salud, que su salud no dependa de un médico tratante, de un internista, de un endocrinólogo, de un médico funcional, que ustedes recuperen el control de su salud y de la mano de sus doctores puedan mantenerse con la mejor salud durante el mayor tiempo posible. Y como les mencioné, cuando hay hipotiroidismo autoinmune,
hacemos un ultrasonido tiroideo. Este es un reporte del ultrasonido tiroideo de esta paciente, en la cual pues se sugiere hacer una biopsia de un nódulo que tiene en la tiroides. Afortunadamente en esta paciente la biopsia salió completamente normal, o sea, era un nódulo benigno, como es la gran mayoría de las veces, pero cuando sospechamos que un nódulo pudiera ser cáncer, entonces pues hay que hacer el tratamiento adecuado para curar al paciente. Desafortunadamente en la historia ya hemos tenido varios cáncer de tiroides, entonces por eso se ha vuelto parte de nuestro protocolo el hacer este screening de cáncer de tiroides en todos nuestros pacientes que tienen hipotiroidismo. Por eso hacemos este ultrasonido de tiroides. Pero esta paciente afortunadamente salió completamente normal. Y acá les quiero poner el peso de esta paciente, como empezó con 75 kilogramos al momento de la consulta, la primera consulta, y después terminó en un peso completamente normal, 60 kilogramos, ya nadie la reconocía, se sentía súper bien. Y cabe mencionar lo que les mencioné de la menopausia precoz, se me había olvidado este punto tan importante, que ella había mencionado que tenía menopausia precoz, y de repente recibí una llamada telefónica, bueno, un mensaje, con todos mis mensajes de WhatsApp, recibo muchísimos al día, incluyendo los del Instituto de Especialización en Medicina Funcional, más los de los pacientes, ya sabrán cómo está mi cabeza. Pero en esta paciente de repente me llegó un mensaje y pues actualmente mi novia y familiares se ríen porque de repente ven mis mensajes y todo es: ay, doctor, acabo de menstruar, ay, doctor, todavía no me ha bajado. Y fue uno de esos mensajes que recibí en donde la paciente me decía: oye, doctor, ¿será normal que después de tantos años me esté bajando? Estés teniendo un sangrado menstrual. Y yo me quedé así de: ok, vi el mensaje, no me acordaba específicamente de qué paciente era. Entonces le dije: ¿me puedes hacer un resumencito de en qué vamos para saber en qué parte del tratamiento estamos? Ah, es que recuerde, doctor, que pues yo tengo menopausia precoz, que me habían dicho anteriormente, pero pues ahorita empecé a sangrar otra vez. Y siempre les pido el tratamiento, que ahorita les voy a enseñar las hojas que les damos de tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. Me di cuenta que era el tema de tiroides. Le dije: pues a partir de ahora vas a empezar a menstruar otra vez como cualquier mujer normal, porque tu menopausia precoz no era menopausia precoz, era un hipotiroidismo que nunca fue tratado, y por eso dejaste de tener menstruación. Y a partir de ese momento empezó a tener sus menstruaciones completamente regulares, ya después de que hicimos todo este abordaje en medicina funcional. Pero bueno, esa es la pequeña historia, la anécdota de la paciente que menopausia precoz y no era menopausia precoz. Y aquí están las tablitas que nosotros les damos, ahí con mi letra horrorosa, disculpen, pero esto es lo que utilizamos en el tratamiento, y es nada más para ejemplificarles las diferentes cosas que hacemos para abordar al paciente desde el punto de vista de medicina integral. Damos el Megaspore Biotic, que es un probiótico, omega 3 en dosis terapéuticas, vitamina D en dosis terapéuticas, selenio para ayudarles a los pacientes con hipotiroidismo autoinmune a bajar los anticuerpos, y como un antioxidante muy importante, y para la conversión de T4 y T3, que ayuda el selenio. El selenio es una super estrategia terapéutica para los pacientes con hipotiroidismo. Enzimas digestivas, como lo vieron en mi tablita, que ahí estaba poniendo dar enzimas digestivas. Eso lo pongo para que estas estrategias no se me vayan a la hora de darles la prescripción médica o el medicamento. Y por último, en esta paciente utilizamos Novotiral. Ahí en ese momento seguía teniendo estrés postraumático de la tiroides porcina, entonces a esta paciente le di Novotiral, que es una terapia combinada de T4 con T3, y solamente empezamos con un cuarto de tableta y fuimos ajustando la dosis hasta que después se dan cuenta que ahí ya suspendimos algo el tratamiento, incrementamos algo de tratamiento cuando recibimos el resultado de resistencia a la insulina y demás. Entonces pueden ver algunas estrategias extras que utilizamos para la resistencia a la insulina, para tiroides, y ya empiezan a haber combinaciones de medicamentos, como puede ser el Novotiral Mascaret, que es un tratamiento que está combinado, más un tratamiento con monoterapia. Sigue siendo combinado, pero con la finalidad de llevar al equilibrio al paciente, ¿vale? Y ahí se pueden dar cuenta que también le dimos hierro. El hierro está con mucha frecuencia disminuido en los pacientes con hipotiroidismo.
Bueno, eso fue el caso clínico. Sé que para un pequeño webinar en viernes por la noche, lunes ya estoy norteado, por lunes en la noche, tal vez fue mucha información. Espero que les haya servido estos tips para sanar el hipotiroidismo. Y bueno, espero que los que ya tienen tiempo en el mundo de medicina funcional y padeciendo esta condición, pues los puedan aplicar en su vida para empezar a sanar de manera adecuada. Y bueno, acá les dejamos la invitación para este seminario de hipotiroidismo, que como ustedes saben, en el Instituto de Especialización en Medicina Funcional hemos realizado diferentes seminarios en áreas de la salud. También pueden revisar nuestra página web, pueden ver todos los seminarios que tenemos durante el año, y si les interesa algún otro tema en específico, pueden hacer un preregistro, dejar sus datos y en automático les van a llegar regalos y descuentos sorpresas a su mail. Pero este seminario de hipotiroidismo está realizado por el Instituto de Especialización en Medicina Funcional en colaboración con otros especialistas de aquí. En la clínica está el doctor Rubén Tlapanco con nosotros, que es el ginecólogo de la clínica. Está la doctora Paola Canudas, que colaboró durante un tiempo en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Está la licenciada Alejandra Quintero, que es parte de las especialistas en nutrición, es nutrióloga funcional y actualmente está cursando una maestría en nutrición clínica y endocrinología en España. Entonces estarán con nosotros grandes ponentes y participantes y colaboradores del Centro de Nutrición y Medicina Funcional. El seminario está muy completo, es muy fácil de llevar. Durante la semana del 21 al 27 de febrero vamos a llevar a cabo este seminario de hipotiroidismo. Día con día les vamos a dar acceso a diferentes clases, de tal manera que cada día van a utilizar de su tiempo 1 a 2 horas máximo para poder ir llevando todas estas clases que les vamos a ir proporcionando durante los días, para que el domingo puedan asistir con toda la información a la sesión de preguntas y respuestas. El domingo 27, es domingo 27, sí. Sí. El domingo 27 de febrero a las 10 de la mañana vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas junto con todos los especialistas que van a estar con ustedes en el seminario, para poder resolver la mayor cantidad de dudas posible. Esto es lo que más me gusta del seminario, porque es donde podemos interactuar con ustedes y solucionar todas sus dudas. En el último seminario de hormonas, después de los 40 años que tuvimos el año pasado, tuvimos 4 horas de sesión de preguntas en vivo, que estuvo increíble y que todos ustedes pudieron aprovechar al máximo. Entonces, esta sesión de preguntas y respuestas vale muchísimo la pena. Si se dan cuenta, el temario es muy, muy completo. Va desde la introducción de tiroides, cómo funciona, los síntomas que tienen los pacientes con hipotiroidismo, el tiroides y fertilidad para todas esas pacientes que tienen hipotiroidismo y les está costando el trabajo conseguir el embarazo. Vamos a hablar también de este tema. ¿Qué es el hipotiroidismo autoinmune? ¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto? ¿Cómo empezar a sanarla? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar, como las que mencioné actualmente? Todo el manejo de suplementación, cuáles son los suplementos más importantes, y las hormonas tiroideas, como mencionamos aquí. Ya les di un poquito del adelanto del manejo de tiroides. Está la doctora Paloma Barrera con nosotros hablando de tiroides e intestino. Es top en salud intestinal la doctora Barrera. Ella nos hablará del leaky gut y la relación intestino-tiroides. Y pues al final estaré yo dándoles esta charla de mitos y realidades de tiroides, de lo cual ya tocamos algunos puntos en esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy. Y por último, lo que les dije, la sesión última de preguntas y respuestas en vivo de la mano de los especialistas. Entonces, como les mencionamos, si tienes hipotiroidismo o crees tener hipotiroidismo, este seminario definitivamente es para ti, para que tengas las estrategias más adecuadas y puedas recuperar tu salud de la mano de los especialistas que estén contigo en tu tratamiento. Y aquí hay algunos testimonios de muchos de los alumnos, pero del área de pacientes y público en general, que al final son alumnos nuestros también, pero que gracias a eso les podemos compartir esa información y gracias a eso pueden aplicarlo en su vida
y alcanzar la salud que siempre han querido tener. Aquí hay algunos comentarios de lo satisfecho que han quedado muchos de los pacientes y público que ha asistido a nuestros seminarios. No forzosamente tienen que volverse nuestros pacientes para nada, pero les ayuda mucho a sacarle mucho más jugo a la consulta que tengan con los diferentes especialistas con los que vayan. Esto les ayuda a tener una consulta más proactiva y junto con sus profesionales de la salud poder utilizar las diferentes estrategias que puedan utilizar en conjunto para recuperar su salud. Entonces aquí están algunos de los testimonios. Y por si fuera poco, las personas que no puedan estar en esos días y no puedan llevar el ritmo del seminario, todo va a quedar completamente grabado en el seminario de tal manera que les vamos a dar tiempo durante todo este año para que puedan revisar toda la información y también les damos ciertos bonus que serán acreedores para esto en el caso de que se inscriban al seminario de hipotiroidismo y tienen un ebook con los conceptos y tips más importantes para el hipotiroidismo. Eso lo realiza la doctora Paola Canudas, que es colaboradora del Centro de Nutrición y Medicina Funcional y es especialista en metabolismo y endocrinología funcional. Ella hizo con mucha dedicación, es experta haciendo estos ebooks, la verdad es que lo hace bastante bien. Y la doctora Alejandra Quintero, que es una de las nutriólogas especialistas en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, para todos los que se pierden en el tema de cocina y cómo hago algo rico, saludable y que vaya de acuerdo al hipotiroidismo, les damos este ebook de paleo o de dieta paleo, autoinmune o paleo modificada, en el cual podrán ver algunas de las recetas saludables que son adecuadas para el paciente con hipotiroidismo. Por si fuera poco, además, tienen un 15% de descuento en la primera compra de suplementación en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, de suplementación o de hormonas, y un 500 pesos fuera del precio de la consulta. La consulta actualmente con su servidor está en 3,000 pesos. Y con este descuento pues tendrían 2,500 en la consulta de primera vez, ya sea conmigo o con algún otro especialista del Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Si ustedes quieren venir con algún otro especialista, con mucho gusto nos avisan y hacemos válido este descuento de 500 pesos. Seguramente ninguno de nuestros especialistas va a poner peros para poderlos recibir con este descuento. Y por último, Vitash Lab, que lleva siendo nuestro laboratorio de referencia por más de 5 años, me parece, y en los cuales confiamos ya de manera muy importante. Pueden tener un descuento especial con Vitash Lab, solamente tienen que utilizar el código de descuento Seminario Hipotiroidismo y con ellos pueden realizar los estudios que les enviemos para poder realizar esta consulta de primera vez y poderles sacar mucho más jugo a la consulta de primera vez. Me pueden contactar vía Instagram, vía mensaje directo, si tienen alguna duda o si ya quieren realizar la consulta. Por algún motivo todos terminan por conseguir mi número con algún conocido, familiar, etcétera, y me mandan de repente preguntas de qué estudios hacerme. Me lo pueden hacer con toda la confianza. En el momento que yo puedo, les contesto qué estudios hacerse, cómo acudir a la consulta. Y de esa manera, pues, le sacamos muchísimo jugo a la consulta de primera vez. Pero bueno, tienen todo esto, tienen acceso a nuestra plataforma y cada vez que se inscriban a algún seminario podrán disfrutar de nuestra plataforma. Es muy amigable y cualquier problema que lleguen a tener con nuestra plataforma, siempre tenemos un equipo de apoyo en el área de tecnología para que puedan acceder a toda la información. Muchas veces estamos en renovación y hay que después resetear y demás, pero todo lo que hacemos es por mejorar, pues, la satisfacción de ustedes en el Instituto de Especialización en Medicina Funcional y que cada vez puedan contar con diferentes herramientas para hacer más placentera pues, su visita en el Instituto de Especialización en Medicina Funcional. Y bueno, estos son los beneficios que van a obtener con nosotros. La verdad, el precio del seminario es, yo digo que es representativo. Ya les mencioné el precio de las consultas que tenemos, en el cual manejamos la mayor parte de información que les damos, pero es imposible darles toda esa información en una sola consulta.
por lo cual la verdad es que el precio es muy representativo. Hoy tienen un descuento de hasta el 30%, que es 1,680 pesos para un seminario bastante completo, con varios regalos que la verdad es que es como si este seminario fuera completamente gratis. Tienen mucha información, tienen dietas específicas para el paciente con hipotiroidismo, tienen diferentes descuentos. Los invito a participar en este seminario de hipotiroidismo, verse beneficiado de todo esto que les damos durante toda esta semana de aprendizaje, y lo más importante es que lo puedan utilizar en el día a día para que recuperen el control de su salud. Recuerden de esta frase: recuperar el control de su salud. No necesitar de un profesional de la salud todo el tiempo para poder realizar las cosas adecuadas y poder sanar desde la raíz. Les dejo el último anuncio, que es básicamente estar en el seminario. Tienen este descuento, es válido, me parece, hasta las 12 de la noche del día de hoy. Si pueden aprovecharlo, adelante. Yo soy el doctor Sergio Hernández Gutiérrez. Me encantó estar con ustedes. Para mí es un placer poderles compartir la información más actualizada del tema relacionado con tiroides. Es mi pasión, el tema de hipotiroidismo. Mi otra pasión es el ovario poliquístico, y poco a poco se van desarrollando más pasiones en mi vida, que es el reemplazo hormonal bioidéntico para gente con menopausia, síndrome premenstrual, etcétera. Se ven muy beneficiadas las mujeres, que desafortunadamente su sistema hormonal es un poquito más complejo que el hombre, pero gracias a todas estas estrategias en medicina integral es que podemos restablecer su salud. No tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Me hubiera encantado poder interactuar con ustedes. El tiempo de hora y media, 90 minutos, fue casi a la medida. Me encantó estar con ustedes. Nos vemos en el seminario. Espero poderlos ver pronto por ahí, poder interactuar con ustedes, poder conocerles las caras. Es difícil de repente estar hablándole a la cámara, pero en realidad me siento como si estuviera en un auditorio con todos ustedes. Me encantó estar por aquí. Espero verlos en el seminario. Espero que puedan utilizar estas estrategias en su vida. Nos vemos en la próxima. Soy el doctor Sergio Hernández Gutiérrez. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, al igual que yo. Bye bye.